Es imposible que puedan expulsar extranjeros. Es imposible. ¿Por qué? No hay forma. Primero, el debido proceso. Segundo, los tratados internacionales a los que el Perú está atado. No sé, porque no, los criminales no tienen bandera. Los criminales son de cualquier país del mundo, no tienen bandera. No, se tienen que ir, pero que explique. Claro, tiene que haber una condena, tiene que haber un juez, porque se presume desde la Constitución la inocencia. No tienen bandera, es cierto. Pero, señor parlamentario andino, en este país que usted dice representar, que es el Perú, sabemos que aparte de los delincuentes peruanos, hay muchísimos delincuentes venezolanos. Usted, señor parlamentario andino, asegura ser muy pegado a las leyes y respetar los organismos y tratados internacionales a los que el Perú pertenece. Organismos y tratados que no nos sirven un carajo. Dice usted que los delincuentes tienen que ser expulsados después de un justo proceso. ¿Qué justo proceso, señor parlamentario andino? ¿Justo proceso? ¿Cuando los delincuentes son puestos en libertad por jueces y fiscales? Amigos, una derrota más. Ahora estamos últimos en la tabla, coleros. También estamos últimos en seguridad ciudadana, últimos en la economía en plena recesión. Pero tenemos un consuelo, somos primeros en corrupción y en pendejada. ¿A qué me refiero? Ya sabe, la última de nuestros amados congresistas aprobaron la bicameralidad en pleno partido y en una primera votación. El Pleno del Congreso aprobó por 93 votos a favor, 28 en contra y una abstención el retorno a la bicameralidad. Eso quiere decir que en las próximas elecciones tendremos el doble de comechados y el doble de presupuesto, aunque lo nieguen y se hagan los cojudos. El doble de lobistas, el doble de mermeleros, el doble de repartijas, el doble de mochasueldos. Y lo peor de todo, en vez de dar un paso al costado siquiera por vergüenza, por ser el peor congreso de la historia, estos sinvergüenzas quieren reelegirse como diputados o senadores. ¿Qué tal concha? Y con 87 votos había referéndum, pero como sacaron 93 votos, había referéndum. Es decir, a la mierda con el pueblo y el Congreso es su chacra. Ahí sí nadie se pelea, todos son como hermanitos. Todas las bancadas, todos los partidos, izquierda, derecha, todos son cortados con la misma tijera. Así estamos de jodidos. Y como si fuera poco, los invito a escuchar lo que dice este individuo que dice ser parlamentario andino. Parlamentario, permítame su opinión sobre lo que ha significado el anuncio del Ejecutivo en torno a la expulsión de indocumentados en un plazo máximo de 48 horas. Usted hace unos meses decía que eso era imposible, pero ya se ha reglamentado administrativamente esta expulsión. Me ratifico. Es imposible que puedan expulsar extranjeros. Es imposible. ¿Por qué? No hay forma. Primero, el debido proceso. Segundo, los tratados internacionales a los que el Perú está atado. No se trata de expulsar a nadie. Uno puede expulsar a un delincuente, pero después de un debido proceso. Y a los que no son delincuentes, a los indocumentados es imposible expulsarlos porque hay 600.000, atención, 600.000 solicitudes de refugio que han presentado los venezolanos en el Perú. Mientras existe el trámite de refugio y mientras no se dé una respuesta a ese trámite, según el derecho internacional, no pueden expulsarlos de ningún país. Así que nos cuenten el gobierno cómo lo van a hacer. Es imposible. Porque justamente se hablaba de que no hay coordinaciones claras de un corredor humanitario en las fronteras. Esto, ¿ustedes le han tomado su opinión? Bueno, sí, vamos a ver. Nosotros en el Parlamento andino hemos hablado de un corredor humanitario. O terrestre, o marítimo, o por avión. Terrestre es complicado porque es un convoy infinito de 6.000 kilómetros desde Chile. En cambio, en el avión surge la posibilidad, ¿quién pone el dinero? El barco es una posibilidad, ¿quién pone el dinero? O sea, lo que digo yo es que me parece muy bien que se reglamente, que se diga a los inmigrantes que tienen que regularizarse, pero que no nos digan que los van a expulsar, porque no, los criminales no tienen bandera. Los criminales son de cualquier país del mundo, no tienen bandera. No, se tienen que ir, pero que explique. Claro, tiene que haber una condena, tiene que haber un juez, porque se presume desde la Constitución la inocencia. O sea, lo que quiero decir en definitiva es que nos hablen claro. Porque si no nos hablan claro no podemos entender. Termino. Desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, es imposible que de cualquier país expulsen libremente, porque ¿a quién lo entregan las autoridades peruanas? ¿A quién entregan? ¿A qué autoridad extranjera le entregan? Los criminales no tienen bandera, es cierto. Pero, señor parlamentario andino, en este país que usted dice representar, que es el Perú, sabemos que aparte de los delincuentes peruanos, hay muchísimos delincuentes venezolanos. Usted, señor parlamentario andino, asegura ser muy pegado a las leyes y respetar los organismos y tratados internacionales a los que el Perú pertenece. Organismos y tratados que no nos sirven un carajo. Organismos y tratados que defienden a los delincuentes que asesinan a nuestros compatriotas. Organismos y tratados que hacen pagar plata del Estado peruano, que es nuestra plata, a asesinos, a terroristas y a personas que mienten con tal de sacarnos $250.000 directo a sus bolsillos. ¿A esos tratados se refiere usted? ¿Esos organismos y tratados a los que la vida de los peruanos les importa un reverendo carajo?
Esos organismos y tratados son los que no tienen bandera, señor parlamentario andino. La única bandera de esos organismos es defender a los criminales. Dice usted que los delincuentes tienen que ser expulsados después de un justo proceso. ¿Qué justo proceso, señor parlamentario andino? ¿Justo proceso cuando los delincuentes son puestos en libertad por jueces y fiscales? ¿Justo proceso cuando dos de las prostitutas de nacionalidad venezolana que participaron en el asesinato de una enfermera en Ica podrían salir en libertad en los próximos días? ¿Justo proceso cuando una anciana se debate entre la vida y la muerte a causa de una bala perdida de unos sicarios? ¿O quizás se refiera a que tengan un justo proceso los cómplices del maldito Cris? ¿Sabe quiénes deben tener un justo proceso? Son las familias de miles de peruanos asesinados por estos malditos. Ellos son los que necesitan un justo proceso para que se les haga justicia de verdad. Justicia que jamás llega a las víctimas y sí a los victimarios. ¿Usted, señor parlamentario andino, cree que los asesinos, delincuentes y otros se están yendo del país por la frontera? No, señor. Quienes se están yendo son personas que no quisieron empadronarse. ¿Sabe Dios por qué? Porque hasta le dieron amnistía a todas sus multas. Los delincuentes no se van a ir del Perú. Ellos están felices trabajando aquí porque saben que cuentan con el apoyo de políticos como usted, que defiende con sus leguleyadas a los que desangran a nuestro país. Y encima, señor parlamentario andino, usted es un malagradecido, porque el puesto y el sueldo que tiene se lo debe a los peruanos que lo eligieron para ese cargo y no a los venezolanos. Y como si fuera poco, sale el defensor del pueblo, que más parece el defensor del pueblo venezolano, a decir que hay que darles 60 días más para que se empadronen, que son refugiados y no sé qué. ¡Qué buenos son con los extranjeros! ¿Y por qué no es así su voz, señor defensor del pueblo, a favor de los miles de pacientes que sufren de cáncer y no tienen medicamentos? O con los miles de enfermos que día a día hacen colas en los hospitales y le dan cita cuando están muertos. O con los niños que no tienen escuelas dignas para estudiar. O porque no son tan buenos en condonar deudas a los peruanos más pobres. Aquí, para este señor defensor del pueblo, un extranjero puede asaltarnos, delinquir y hacer lo que le da la gana en nuestra tierra. Pero para ellos es imposible expulsarlos. Cambien la ley, pues carajo. Hagan algo por este país que se están ensangrando con sangre de inocentes. Demuestren que son peruanos. Justifiquen el sueldo que les pagamos, todos los peruanos, o solo van a calentar el pote de sus curules. Y eso no es todo. Algunos idiotas quieren construir más cárceles. O sea, todavía hay que darle de tragar y mantenerlos a estos desgraciados con nuestros impuestos. No sigamos siendo tan cojudos, pues. Disculpe que me moleste, pero lo que no hacen estos tipos por el Perú molesta, da rabia, indignación. Ellos parece que están elegidos para defender a los extranjeros y no a los peruanos. Y esto no es xenofobia, es justicia y respeto a los derechos de los dueños de casa, que son 33 millones de peruanos. Mientras que el Perú se desangra, el expresidente Vizcarra tenía 11 policías cuidándolo. 11 policías. Dígame, ¿esto es justo? Y después asombra cuando un radical quiere llegar al poder. Y ya que algunas autoridades nuestras lloran como magdalenas porque no quieren que se expulsen los malos extranjeros, ¿por qué mejor no son ustedes los que agarran sus maletas y se largan del país? Y si el Perú está como está, es porque muchos funcionarios públicos no quieren hacer su trabajo por ineptos o por ladrones. Y tengo una propuesta. Todo aquel funcionario público que no cumpla con su trabajo y no dé resultados, se le aplique el artículo 377 del Código Penal, bajo el delito de omisión de funciones y a la cárcel por incapaz y corrupto. Y esto es para el cargo más alto hasta el más pequeño. La ley es igual para todos. Y así algunos políticos caraduras dicen que hay que votar por los políticos con experiencia. Sí, claro, pues, si por culpa de ellos estamos como estamos. Salgamos del Parque de San José. Pena de muerte por los criminales extranjeros y nacionales que nos quitan la vida día a día. Los delincuentes nos aplican la pena de muerte cuando les da la gana. Y nosotros no podemos defendernos de ellos bajo el imperio de la ley. Y me importa un carajo si la pena de muerte es disuasiva o no. El deber del Estado es preservar y salvaguardar la seguridad y la vida de todos los peruanos. Peruanos, si no limpiamos el país de esta clase política, ellos seguirán en el poder haciendo de nuestro Perú su chacra. Es momento de hacer respetar la casa. Es momento de hacernos respetar. Gente como esta no debe estar donde están. Lárguense y nosotros volvamos a ser peruanos.